Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dimensión Rasgada. El día de hoy estaremos revisando un poco el libro de Albert Camus, La Peste. Podemos decir en YouTube, porque esto también se emite en YouTube, la palabra censurada de esos tiempos. Lo diremos con un eufemismo, ¿les parece, chicos? ¿Cuál sería? Le diremos... Voldemort, ¿no? lo que no se puede decir. Le diremos la enfermedad. No, ya no censuran. ¿No censuran que se diga COVID? No. No, creo que no. Ya Bueno. pasado, ya estamos más tranquilos. Igual si no tendremos en YouTube nuestro primer anuncio de... Para más información para el COVID, busques hacer algo gravísimo. Pero bueno, ¿de qué va La Peste, Eric? La Peste es un libro de Albert Camus publicado en 1947 y es la historia de cómo una epidemia de una enfermedad un poco ambigua en nombre va tomando cada vez terreno en una ciudad llamada Orán, que es en Argelia y es en la parte noreste de África. Y los sucesos se ambientan también en los años 40 y el protagonista es Bernard Rieu, que es un médico que justamente lo seguimos a medida de que él mismo se va dando cuenta cómo en la ciudad empiezan a aparecer primero roedores muertos. De pronto se van dando cuenta de que esto también es una señal de que como las personas se están contagiando y empieza también a haber cada vez más contagios y luego muertes y la cosa se va poniendo cada vez más fea, ¿no? O sea, es inevitable no leer esta novela y decir, oye, yo lo he vivido hace 2 años. Con la pandemia, dicho sea de paso, el libro se puso un fenómeno de ventas en la pandemia, ¿no? O durante o post pandemia, ¿no? Que hay tantas cosas que describe el libro que tú sientes que las has vivido, que, o sea, salvo la parte de las ratas, todo el inicio de la novela es brutal, ¿no? Los confinan también, los encierran, ¿no? Entran en cuarentena, tienen ciertas restricciones. Buscan la cura. Hay gente que se niega a seguir las restricciones, de esas también hay. Muy bueno, esa Claro. parte que se van al bar, creo, ¿verdad? Sí. Que pseudocuras, ¿no? Periodistas, hay de todo. Y se crea también como una red contra la legalidad en la que, por así decirlo, puedes burlar la ley, salir, cosas así, ¿no? Salir. Igual que sucedió, exactamente igual. Sí. No hemos cambiado mucho después de ¿cuántos años? ¿Cuándo se publicó? En el 47, está hablando de casi 100 años, bueno, 80 años, ¿no? ¿No hemos cambiado como sociedad? No Somos es- la misma mona con única Con tecnología, nada Ahora, más. eso por un lado, ¿no? Pero también por la parte más íntima, ¿no? De estas sensaciones de desolación, esta sensación de incertidumbre, estos sentimientos que provocan el aislamiento de extrañar. Hablan mucho de extrañar al ser amado, ¿no? Lo que le pasa al doctor Rieux, ¿verdad? Así es. Que extraña mucho a su esposa. Yo me recuerdo pasajes de la novela donde a la medianoche empieza a cantarle casi a la luna, si no me equivoco, y empieza a añorar a su esposa, ¿no? Sí, su esposa no está en ese lugar porque se ha ido a una terapia, una suerte de cura, tiene problemas médicos. Están separados. Están separados y él constantemente piensa en ella, pero a la vez tiene, y eso es lo importante, una cosa muy importante en el protagonista, tiene como su profesionalidad en primer lugar, por así decirlo, o al menos eso siempre está tratando de que su labor de médico se sobreponga a cualquier duda interior que pueda causarle sus propias vivencias, pero también su propio temor a esa cosa que es la enfermedad, que no se sabe hasta dónde puede llegar. ¿Quién escribe el diario, Molly? El diario lo escribe Jean Tarrou. Theroux, ¿no? Y en ese diario se basa Bernard Rieux para escribir lo que estamos leyendo, ¿no? Exacto, esa es una revelación que viene hacia el final. O así sea, que ya spoiler. spoileamos a todo el mundo de nuevo. Minuto 5 y me decían que No duramos y nada. No hay política de spoilers. Pero, ¿cómo sucede esto? O sea, ¿cómo es el tema de la narración en la novela? Inicia diciendo que es como una especie de crónica y que es por eso que también hay muchas partes muy técnicas, muy como que de cómo iban sucediendo los acontecimientos paso a paso, ¿no? No está fechada, No, eso no está fechado. pero los hechos sí se desarrollan como una epidemia, ¿no? Exacto. Entonces uno va leyendo la obra y se va adentrando poco a poco en cómo la ciudad se va transformando, ¿no? De lo que al inicio explican como una ciudad un poco falta de atractivo, ¿no? Que nunca pasa nada realmente emocionante ahí, que las personas viven
de alguna manera. Están como en su mundo, ¿no? Grises, ¿no? Están Ajá. apegadas a sus hábitos. A sus La hábitos, lima, la ¿verdad? gris, no, pero claro, ¿no? Están un poco enfrascadas en sus propios saberes, propios beneficios, Sí. sus propias comodidades. Hasta que muere una rata. Bueno, en realidad hasta que muere la primera víctima de la peste. Ser ¿no? Porque, humano. ajá, porque hasta, o sea, todo el mundo no se tomaba en serio el hecho de las ratas. Pensaban incluso que era una mala broma en el edificio donde vivía el doctor, ¿no? Y luego poco a poco este acontecimiento de que van aumentando las ratas de manera exponencial casi, ¿no? Ya comienzan a despertar la suspicacia. A pesar de ello, se niegan a hablar de una epidemia, porque se acuerdan que el doctor comienza a plantear esta posibilidad y todo el mundo como que un poco como que se niega, un poco, y es bastante parecido a lo que nos sucedió, ¿no? Esta negatividad, No, claro, ¿no? negación. No va a llegar aquí, Claro, eso sí, está en acá. Asia. De verdad, recuerdo que estaba a punto de irme de viaje. Yo veía las noticias y salía, ¿no? Un virus, azota a China, miles de muertos, Claro, no sé qué. parecía una cosa tan lejana Exacto, como yo el SEA. dije, eso no va a llegar acá, ¿no? Eso es China, es al otro lado del mundo. Luego Italia, el primer infectado, que no sé qué. Yo decía, enfermedad de Europa. Del Seguía primer en mundo. negación. Incluso cuando declararon el estado de emergencia, yo decía, bueno, a la semana ya volveremos a hacer nuestras cosas, ¿no? Muy surreal todo. Hasta el día de hoy hay cosas que no me entran en la cabeza. Y es loco ver cómo en la novela que escribe Camus hay también este efecto, ¿no? Que incluso me animaría a decir que a pesar de haber salido en las noticias, la gente aún no lo tomaba realmente con la rigurosidad con la que debía ser tomado, creo. Incluso ya habiendo cerrado las puertas de la ciudad de Orán, las personas seguían, creo, algunas sí, ¿no? Con este temor y empieza a reflejarse un poco esto de la soledad, de ciertas ansiedades en la gente, ¿no? Pero todavía hay cierta reticencia, cierta negación, creo. El primero que muere es Michel, que es el portero, que como tú dices, Maguito, es uno de los que niega lo que está pasando. Y es curioso porque también acá pasaba un poco como que no va a venir y justo esa persona fallecía, o no me va a pasar a mí y también fallecía. Y el portero en la novela es el que del edificio es el que dice, no, son ratas, no sé qué cosa, y ese es el primero en morir, ¿no? Su primera negación fue con respecto al animal mismo, ¿no? Las ratas, Ajá. sí. ¿No? El doctor Ryuk le dice, oye, hay una rata en En la entrada. Pasadizo. en el pasadizo, en la entrada, y él, no, imposible, porque acá no hay ratas. Sí. Alguien la debe haber dejado, de haber traído de afuera, Ajá. gastándonos una broma, ¿no? Y de ahí un montón de ratas, no, es una, ¿cómo se dice? Estos niños van Sí. Pero lo Van toman a menos y después él es el primer contagiado, ¿no? Y muere. Después se produce este tema ya de pánico en todo el pueblo. ¿Es un pueblo? Sí, ¿no? Una pequeña ciudad, ¿no? Sí, Digamos. ciudad. Está industrializada hasta cierto punto, tiene movimiento, ¿no? De ciudad. que incluso decía que estaba situada en un lugar privilegiado, pero lastimosamente a espaldas del Aislado, mar, sí, creo, aislado. ¿no? Ujú. Aislado. Hay personajes curiosos en toda la novela. Hay una cosa medio coral, ¿no? Porque aparece Río, pero también están, por ejemplo, Grant, que es como un empleado de ayuntamiento, que tiene una vida un poco más anodina, ¿no? El padre El Paneleux. padre también es una figura importante. El niño, que me parece que es hijo del alcalde. Están contrabandistas españoles, que son futbolistas también. A Camilo le encantaba el fútbol, lo colocaba como sea. El señor Cotard también es un personaje que trata de sacarle la vuelta. Al principio está como que tiene problemas con la legalidad del lugar y aprovecha que ahora todo se ha paralizado y empieza a dedicarse como al contrabando, cosas así, ¿no? Como que hay estos personajes que engloban, digamos, grupos, ¿no? Digamos, una idea de ciertos grupos. Por ejemplo, tenemos digamos, el protagonista, el Dr. Reeves, que de alguna manera representa a esta primera línea médica, el valor integral, moral, comprometido con su trabajo, comprometido ¿no? con su trabajo, que incluso en un momento dice, ¿no? Tomar estos tipos de decisiones difíciles, ¿no? De abstraerse, de tener que tomar decisiones importantes que si bien pueden afectar de distintas maneras a las personas, pero es por tratar de salvaguardar la vida, ¿no? De ahí tenemos
a Grant, creo que es, Gran también, sí. que digamos que representa quizás o comparte un poco espacio con esta parte de la sociedad de la ciudad que está más desprotegida, digamos, en un nivel socioeconómico. De ahí está el hijo del alcalde, ¿no? Que representa quizás... No sé, la parte más vulnerable podría ser. También. No sé. Aunque su padre es el alcalde. O sea, de algún modo también te marca esta idea de hasta qué punto los poderosos pueden proteger a su familia o no. Exacto, Cómo es el tema político también. y que También. todos terminan siendo vulnerables ante una misma calamidad, ¿no? Casi está retratado toda la sociedad que pasamos hace unos años con la pandemia, ¿no? Lo único que variaría tal vez sería el tema tecnológico, pero Sí. si se dan cuenta, en la pandemia la tecnología la usamos más para un tema de fin entretenimiento o para ayudarnos en algunas cosas, pero igual estábamos igual de encerrados, ¿no? Igual también algunos le sacaban la vuelta, como le sacaron la vuelta en el libro, ¿no? Porque en el libro se fugan, creo, o se van a tomar a un bar, creo, ¿no? Hay un tema con la correspondencia, ¿no? Al estar alejados ya del contacto con otras ciudades, un inicio las personas trataban de mandar sus cartas, ¿no? Y a pesar de que estaba prohibido, algunos oficiales se los permitían, ¿no? Pero luego de darse cuenta de las implicancias que eso podría tener en la vida, ¿no? Que quizás los sobres puedan estar contaminados con el virus, ¿no? Con esta peste, ya se pusieron más radicales, ¿no? Sí. ¿No se han dado cuenta un poco que los personajes se diferencian muy bien del otro? O sea, cuando habla el periodista, cuando habla Tarreu, cuando habla Rieu, se nota mucho la diferencia. O sea, lo que hace Camus es diferenciar muy bien el tema de voces. Yo lo noté cuando empiezan a conversar y empiezan a discutir, creo, justo en el bar o no sé dónde, pero empiezan a discutir, se nota cuando cada uno habla y no hay la necesidad de que ponga dijo tal. Y a mí me pareció locazo porque yo lo entendía y dije, wow, ha construido muy bien un personaje porque, como tú dices, Maguito, prefigura una visión del problema, ¿no? Cada uno tiene una visión. Por ejemplo, el periodista es un poco más vivo, es un poco más el que quiere sacarle la vuelta a la ley, ¿no? En cambio, Rieux no, es derecho, es justo, quiere hacer las cosas justas. O el padre, que es un poco más regido por sus ideas. O sea, cada personaje, sin desarrollarlo en exageración, está bien definido, ¿no? Claro, es que cada personaje maneja su propio contexto, ¿no? En el caso, por ejemplo, se puede entender al periodista porque el periodista no es un forastero, no pertenece a esta ciudad, por lo tanto no tiene de alguna forma ninguna obligación, a diferencia del doctor que sí es un lugareño, ¿no? Entonces se le puede entender que, o sea, maldice su mala suerte, ¿no? De encontrarse en el momento menos oportuno, haciendo trabajo de periodista, ¿no? Luego extrañar porque se iba a casar y recién había conocido a esta mujer con la que ha empezado una relación, ¿no? Entonces es consciente de que la distancia y el tiempo puede matar una relación que recién empieza, ¿no? Y, o sea, de alguna forma se le puede comprender ¿cómo se diría? Sin juzgarlo, ¿no? Pero sí, creo que a mí el personaje que más llamó mi atención es el que mencionaste, es el Cotard. ¿Cómo es que por su situación al principio, que tenía él un asunto legal, ¿no? Por el cual estaban buscando, incluso quiso suicidarse al principio de la historia, ¿no? Antes de que llegara el tema de la peste, y luego, o sea, es el único que se alegra de que la peste esté sucediendo y el único que se entristece cuando ya como que las cosas van regresando a la normalidad. Ahí aparece otra cosa que también refuerza lo que dices, Maguito, que es el tema de cómo prefigura lo que ha sido la pandemia en las cárceles. Porque hay un pasaje que dice en La Peste que la gente en la cárcel empieza a morir y es un caos y todo el mundo se desespera porque no saben lo que van a hacer, ¿no? Otra visión que tiene también es la cárcel, ¿no? Que está descrito el tema político, el tema carcelario, el tema amoroso, el tema de los niños, el tema de la cura, el tema periodístico, todos los temas. Y no es una novela extensa, ¿verdad, Moni? No, en realidad es bastante corta, digamos así. No son más de 260 páginas.
Bueno, esta es la edición de bolsillo, ¿no? Igual es bien pequeña y encapsula creo casi todos los temas. No he visto que me haya faltado casi nada. Lo importante en todo caso, o lo interesante sería ver cómo es que, claro, ¿no? De todas estas cosas los relacionamos también con lo que normalmente abordaba Camus en su novela, ¿no? Esta idea del absurdo, del existencialismo, ¿no? Como quizás yo siento que por momentos puede ser esta novela por la circunstancia en la que está. La peste es este hecho insólito que simplemente, claro, te deja en una situación extraña, absurda, en la que tú no, o sea, ¿qué salida tienes, no? Por ejemplo, el periodista, como bien dijo Moni, es un forastero, no es de Orán, no es de esa ciudad, y tiene que asumir esa situación insólita, totalmente absurda, que cambia totalmente sus planes, ¿no? Y que se quiere fugar también, ¿no? Ah, eso sí, es bastante lo que abarca sus planes de fuga, ¿no? Todos estos vericuetos que atraviesa, estableciendo contactos con personas. Los españoles. Ahí está. Lo que hace, y reforzando un poco lo que dices, Maguito, es que te pone esta visión, y sobre todo se ve esto cuando discuten. Cuando discute periodista con Rieux, empiezan a intercambiar posiciones. ¿Por qué es bueno o no hacer bueno esto? ¿Por qué fugarse? ¿Por qué aceptar el control? O sea, ahí es donde se refuerza la idea de Camus existencialista, pero no lo pone como un mensaje, no lo pone como que la razón que tienes que pensar es la siguiente, no, sino lo deja en voz de sus personajes. Porque lo que dice Rieux es lo que dice Rieux, no es lo que dice Camus. Lo que dice el periodista es lo que dice el periodista. Y lo que dice el padre, también lo que dice el padre. El padre Paneliux, que me parece que tiene el destino más grave para mí, es mi personaje favorito, porque lo que hace es primero entregarse a la idea de que va a salvarse y que todo va a estar bien, y que rezando creo va a estar bien. Y que creo que incluso la peste era algo merecido, ¿no? Sí. Una especie de expiación. De En lo que purga. estaba. Sí, que se necesitaba, ¿verdad? Pero lo que pasa, lo que ve el padre con el niño es... Sí, es una escena muy fuerte. Porque intentan la primera cura, creo, con el niño, ¿no? Se juntan, creo. O sea, claro, hay un médico que es el doctor Castel que está fabricando este suero contra la enfermedad, y el niño es uno de los personajes. Lo prueban con el niño, creo que porque era el hijo del alcalde, y porque era como que el primero en salvarse. Podría No ser. sé si Podría ser, y no sé si la cura o la primera prueba de la cura hizo que se acelere su proceso de muerte, o igual iba a morir, pero sufre un montón. Y el narrador detalla bastante esa parte, ¿no? Un poco, no sé. Rieux, basado creo en el diario de Terreur, ¿no? Sí, pero o sea, sí es muy, como dices, se siente mucho esa muerte, porque es como un ser inocente que de pronto, y parece que la teoría del padre para él no tendría fundamento, porque ¿cómo estarías castigando a él? Y cosas así, ¿no? Un comentario que recuerdo sobre una conversación sobre este tema mencionaba que ¿qué pasaría si no era un niño y era un perro? ¿Hubiese sido más fuerte todavía? ¿O está bien que haya sido un niño para hacer este tema más como que, no sé, de sufrimiento, para ponerle un niño? Porque si puede ser un perro, los amantes de los perros pueden decir, ¡hey! Eso es más grave, ¿no? Sí, pero eso es más moderno, creo. O sea, en los 40 no creo que hubiera funcionado un perro. Ajá. Sí. Además, post Segunda Guerra Mundial. Y está bien un niño o un bebé, no sé, o sea, yo pregunto por qué la elección de un niño y hacerlo sufrir. Porque es el único, ¿eh? Si se dan cuenta, todas las demás muertes pasan desapercibidas, se muere el guardián del edificio. Oh, yo sí lo sentía. ¿Así del portero? Oye, sí. ¿Sí? Claro, claro. Ajá. ¿Cómo así? Cuentos. Sí, porque empieza, o sea, claro, no tuvo el mismo efecto que el niño, Ajá. pero sí se sintió al ser la primera muerte, y además por la manera en que se dio, ¿no? El delirio, Ah, sí. Sí, la porque- obsesión con las ratas, como que esto que es como, claro, un hombre que en un inicio niega la presencia de las ratas, niega de que en verdad hay esto, que luego su trabajo, su razón de ser, ¿no? Que es mantener limpio su edificio, ¿no?
se ve totalmente destruido, se ve totalmente desvivido por tratar de seguir luchando contra estas ratas. Claro, No, y no empieza a puede. alucinar, ¿verdad? Claro, empieza a alucinar con estas y yo siento que es como que llevarlo a la cúspide de su desesperación. Y muere. Claro, y para mí eso fue brutal. ¿Qué otras muertes? Eric, tu muerte parece esto destino final, pero es la peste. O sea, para mí creo que la del niño sí es muy significativa porque el narrador se detiene allí, pero también esto me hace acordar a algo que dice Mago, que esta primera muerte también es llamativa. Y hay una frase que alguna vez escuché: en ninguna muerte tiene el peso, pero una entre 1000 o una en 100, o sea, 100 muertes ya es una cuestión más estadística. O sea, de algún modo te pone más frío, ¿no? Es como, otra persona más que se murió. No sé si hasta qué punto nos pasó a nosotros también, viendo las noticias en ese momento. Se contaban por, no sé si por semana. Y, Yo sí sufrí cada muerte, ¿ah? Del libro no, de la pandemia. Pero sí la individualicé. No puse en estadística eso. Pero en el libro yo siento que Camus pasa rápido. Después, claro, la Sí. primera es porque es la primera y lo hace, como tú dices, Maguito, muy bien. Y después lo hace rápido, se frena en el niño y hay una tercera muerte que me parece muy importante, que es la muerte del final, ¿verdad? La de Jean Theroux. Sí, pero antes de esa también hay otra que me llamó la atención, que es ¿Cuál la es? del propio padre. Pues, el niño. Esa también es muy buena. Bueno, ¿cómo muere el padre? Con la peste. O sea, al menos La purga. al menos lo significativo en esto, y vuelvo un poco a la muerte del niño, es que cuando muere el niño, el padre no cambia de discurso. Sigue diciendo, tiene que sacrificarse a los inocentes porque son las almas bondadosas. Así Pero como pierde Cristo. vigor. Pierde vigor, pero digamos que igual lo siguen manteniendo dentro del discurso cristiano. Dice, así como Cristo, un ser inocente, se sacrificó, en este caso también los seres inocentes, y no podemos entender del todo la manera en que se va armando, ¿no? Él vive con una casera, creo, con una señora, ¿no? Que está ahí acompañando al padre y ella es la que se da cuenta, ¿no? De que se empieza a enfermar. Sí, es más, pero creo que nunca se llega a saber del todo si el padre muere de la peste o no. Creo que el propio Río coloca al final caso sospechoso, porque tenía signos ambiguos. Tú me dices de que mantiene el vigor, yo discrepo un poquito y siento que sí su estado anímico baja en un momento y en un momento se entrega. ¿Al padre? Sí, el padre. No, sí, o sea, yo digo su discurso cuando muere el niño. Cuando muere el niño, pero Ahí- cuando ya se cae ahí, enfermo, claro, ahí sí. es Ahí una sí. pérdida de la fe increíble. O sea, se da, no sé, pero ya como que se está muriendo él. Pero pues, se ¿no? dan cuenta que los personajes de alguna manera están siendo llevados, digamos, hacia Lo extremo, ¿no? Lo extremo, ajá, Cada uno en su representación. exacto. El padre con su fe, el portero con su labor, el periodista con su dilema moral si me escapo o no escapo, el protagonista, Rieux, con el tema de su esposa que le extraña Sí. mucho. Cada personaje tiene una motivación. Un libro de ¿cuántas páginas, Molly? 200. 200, no más de Pico. 260. Son muchos personajes y cada uno con una motivación bien construida. Es muy bueno eso. Y es como que, claro, ¿no? Y está mucho esto, pues, ¿no? Del existencialismo, de llevarlos hasta ese punto para que, como que, de verdad, ¿no? Que cuál es su razón de ser al final, ¿no? Frente a estos hechos que no pueden, digamos, controlar, ¿no? Hay una idea que yo siempre recuerdo que es en la metamorfosis de Kafka, uno cambia la transformación que sufre Gregorio Samsa y la cambia por una enfermedad terminal o por algo que le puede suceder a una enfermedad y encaja en la historia. Aquí podemos reemplazar la peste realmente por cualquier otra cosa porque hay mucha alegoría o mucha interpretación de esta novela que menciona que la peste es un gobierno político de derecha, de izquierda, etc. Lo llevan a un análisis político. Yo no vi eso en realidad. Igual cada interpretación es libre, ¿no? Pero yo sí noté una enfermedad desarrollándose y más lo que tú dices, complejizando lo que es la vida y para qué. ¿Por qué voy a vivir, no? Pero la interpretación un poco política creo que se lleva más por el hecho del escritor. Pero no sé si ustedes también percibieron que la narración te da más el contexto de una enfermedad. En todo caso, yo me quedo o prefiero quedarme con una lectura casi objetiva. Sí. O sea, incluso porque hay en el tratamiento de la prosa de Camus esa idea de detenerse, te dice los pulmones, los bubones, ¿no? Las glándulas, te describe. Entonces, al menos en una primera lectura sí podría quedarme con esa cosa más objetiva, ¿no? Pero sí entiendo que ha habido distintas lecturas y distintas maneras de acercarse a la obra.
no siempre un libro va a ser una obra maestra si tiene una referencia a otra cosa o que si tiene un simbolismo enorme. No necesariamente. Una novela puede estar bien contada si desarrolla bien a sus personajes y, como dices, Maguito, los lleva al extremo. Eso ya es captar la condición humana, y Camus lo hace muy bien en esta novela. Lo mejor también es cuando lo hace, o sea, si bien lo logra a través de estos personajes que son que de alguna manera engloban a grupos más grandes, también lo logra cuando describe estos grupos, ¿no? Por ejemplo, este grupo de gente que eran los bebedores, ¿no? Que se juntaban en los cafés y que alguien había repartido por ahí el rumor de que el vino mataba el virus del peste. Sí. Y la gente se emborrachaba. También eso nos pasó aquí. O sea, también sucedió El aquí. cloro. El cloro, que Donald Trump, creo, tomó cloro, o que aquí había una pastilla mágica, ¿cómo se llamaba? Ah, la que era para los animalitos. Ajá. Sí, No no sé, recuerdo. pero muchas cosas. Claro, pero retrata justo lo que dice la novela, ¿no? O sea, todo está retratado allí. Es un calco de lo que sucedió en esos tiempos. Y también es un calco la idea de que los muertos se comenzaban a acumular y al final lo que sucedió es de que acabó, ¿verdad? Sucedió un poco como, o sea, como no sé si nuestra peste también, que de pronto hubo una inmunidad de rebaño, por así decirlo. Creo que a la par también ese suero fue mejorando, el que estaba fabricando Castel. Pero digamos que de manera general fue por la inmunidad de rebaño, ¿no? Los casos descendieron, así como subieron, descendieron, una cuestión estadística. Lo mismo que pasó también con nosotros, los casos descendieron, pero Finalmente las puertas se abrieron. La última de las muertes sentidas es la de... la muerte de Terreo, que lo siente mucho Reos. Y Reaux. también Joseph Graham, que era el empleado del ayuntamiento, también casi fallece, pero se salva. Ah, sí. Curiosamente, ¿no? Sí. Curiosamente se salva. Hay ideas de que la peste podía matar a todos, pero algunos estaban muy tranquilos, otros más desesperados, otros hacían lo legal, otros hacían lo ilegal. Y me parece que Camus en cada personaje pone las diferentes decisiones que uno puede tomar, porque nosotros vivimos, no la peste, sino una pandemia, pero tuvimos la necesidad de tomar decisiones. Los personajes están en constante decisión. Cada uno tiene que tomar una decisión. Para cada movimiento que hacen, cada uno toma una decisión, y lo que hace Camus es mover sus fichas de ajedrez y lo hace excelente. Y incluso hay, claro, ¿no? Cada persona al final va encontrando su salida, pero incluso hay una parte, creo, en la que se habla mucho de que claro, ¿no? Cómo continuar después. Al final, Que ¿no? es otra, que claro, ¿no? Que es precisamente esa interrogante de que vale la pena cuestionarse, ¿no? Porque nosotros de alguna manera también lo hemos vivido, es de cómo... El post-COVID, ¿no? Ajá, una cosa así, ¿no? ¿Cómo se continúa después de todo eso, ¿no? A pesar de que ha pasado ya... 2 años más o menos, ¿no? 3 años, ¿no? Prácticamente. Y cómo continúan los personajes, porque si hacemos un recopilatorio, se le muere la esposa, ¿verdad? A Reaux. Sí, o sea, al final él también tiene una pérdida, sobrevivió, pero igual no es el mismo, ¿no? Claro, exacto. Se han transformado cada uno de los personajes, todos en realidad. Incluso Cotard casi que enloquece porque hay una Ah, escena sí. en la que parece que quiere destruir, empieza a disparar hacia Sí. lo loco. Como mucha gente también se volvió crazy o loca en la pandemia. Me parece que los puntos en común con una peste o con una epidemia o con una pandemia que uno puede vivir se repiten. Lo interesante es cómo cuentas esa experiencia humana, ¿no? Cómo lo llevas al extremo. Y creo que Camus lo hace de forma excelente. Una de las cosas que a mí más como que la que más recuerdo, que está más o menos al comienzo de la novela, fue cuando, claro, ¿no? Las personas decían que, claro, tenían a un familiar o a este ser amado fuera de la ciudad, ¿no? Y querían que regresase. Pasaba que si alguna persona entraba a Orán, ya no salía, Sí, ¿no es cierto? sí. Y cuando se daban cuenta de eso, renunciaban, ¿no?
digamos, a esta cercanía, y ya no le pedían a la persona que venga o que se quedara allá, ¿no? La misma persona prefería estar afuera. Entonces era el ocaso, porque en una parte de la novela dice que uno de los únicos casos que se dio de que una persona realmente volvió fue la esposa de Castel. Sí, ¿verdad? El Eso amigo pasó. de Sí, el sí. otro doctor. Sí, ¿no? sí. Que se dieron cuenta de y que uno no esperaba, ¿no? Que en ese matrimonio, porque parecía un matrimonio un poco frío, común y eso que lo otro, pero al estar separados se dieron cuenta de que no podían estar así, ¿no? Cosa que sucedió también en la pandemia que vivimos. Ajá, y al final la esposa viene, ¿no? La esposa de Castel, y están juntos, ¿no? Y fue ahí dicen, uno de los pocos casos en los que en verdad prefirieron poner, digamos, esta cercanía, esta necesidad de la cercanía más allá de la circunstancia de la enfermedad. Lo que te da Camus es excelente. Por un lado quita la esposa, quita el amor tan frenético que tenía Rieux con su esposa, porque la mata en la historia, porque muere, y le quita eso, pero por otro lado hace esto y une una pareja, ¿no? Entonces, estos casos que te pone Camus me parecen muy buenos a nivel de complemento. Hay una frase que, en realidad hay muchas en el libro, pero hay una que marqué que me gusta, que dice: Tarrou alzó los hombros, estaban conversando, y dicen: a mi edad es uno sincero forzosamente, mentir cansa mucho. Es interesante porque acá, como Maguitos señalas, los personajes están llevados al extremo, y ante ese extremo se genera mucha tensión. Hay una tensión con unos españoles contrabandistas, hay una tensión cuando se quieren fugar de la ciudad, cuando se quieren fugar, hay tensión cuando empiezan a morir más personas, o hay tensión simplemente en el hecho de qué hago hoy día. En un momento se empiezan a repetir los días, mencionan que ya los días no hay una idea clara de qué día es, y empiezan a ver eso, ¿no? Pero chicos, emociones finales, Eric. Yo me gustaría dar como una pequeña cosa que podría ser debatible, pero en todo caso lo someto a ustedes. Que creo que sí hay un punto en la novela de Camus se queda ya como un poco desactualizada, si lo queremos ver al momento, si queremos leerlo en estos tiempos, ¿no? Y es el hecho de que, sobre todo la parte final del libro, él advierte que aunque los personajes vuelven a una suerte de felicidad, de todos modos deberían estar un poco cuidadosos porque esa peste podría volver. Y esos seres que se creen como que ya han recuperado todo, no saben que en cualquier momento pueden volver a caer en las garras de ese enemigo, por así decirlo. Ahí creo que ya ahora, y desde una lectura objetiva, o sea, si entendemos a la peste, como una enfermedad y no como la simbología de lo que quieran ponerle, ya sería un poco extraño, porque, o sea, ahora sí entendemos que las pestes, o que esta es una enfermedad causada por un virus X, y que no es como el enemigo. O sea, me parece que hasta cierto punto la visión de Camus es un poco antropocentrista, en el sentido de que el hombre debe protegerse contra las maldades externas que van a invadir y podrían destruir su sociedad y su civilización. Y es cierto, pero creo que ahora sabemos que estos virus no son malvados, por así decirlo. No están allí para destruir al ser humano, y que incluso puede que sean seres no vivos, pero una suerte de cosa química que existe mucho antes que nosotros. O sea, me parece que la lectura antropocentrista de Camus hasta cierto punto ya no se podría leer igual que ahora, ¿no? O sea, que ya la peste no es el enemigo, que es simplemente un ser o lo que sea que también quiere vivir en un mundo como este. Y hace referencia un poco a lo que dices, el final justo, ¿no? A ver, lo leo un poco para entrar en contexto. El último párrafo de la novela, que tiene mucha fuerza, el final es buenísimo. Dice: oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rieux tenía presente que esta alegría está siempre amenazada, pues él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las vasijas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa.
despierta sus ratas. Sí, tienes razón, o sea, tiene ese tinte, ¿no? Antropocentrista que mencionas, porque sí, o sea, escuchando el párrafo que justo acaba de leer Cristian, pinta, ¿no?, a la peste como algo, como el villano, ¿no?, de la historia. Ahora bien, no creo que esté tan desactualizado porque me parece que la naturaleza humana es bastante antropocentrista. No pensamos que somos el protagonista de este mundo y la verdad no lo somos. No solamente somos una especie más que cohabita con otras más en este mundo. Esa es mi opinión con respecto a tu debate. Por mi lado, yo creo que si nosotros vemos al ser humano como algo cambiante o que va moviéndose, fuera de la lectura, como mencionas, de qué simboliza, porque el párrafo final se entiende mucho de un tema político, hasta por el tema de las ratas. Yo creo que lo simplifica mucho. Yo lo llevaría más al lado más analítico de que como seres humanos tenemos mucha experiencia de vida y solamente tiene que haber un hecho que haga que nos lleve a decidir, porque me parece que la clave en la novela y en pestes y enfermedades es decidir, porque si se dan cuenta, chicos, el portero, el niño u otro o cualquiera de los personajes puede morir de cualquier otra forma. La muerte es igual, solamente que llega más rápido, etc. Pero nos hace pensar en la muerte, cuestionarnos, y simplemente estamos poniendo, como dice Moni, al malvado, al villano, que es la peste. En realidad no es la peste. Exacto. La peste mata y vamos a morir. Lo único que diferencia es qué haces con ese tiempo que tienes de vida, y por eso lo lleva a un lado más existencialista. Yo no creo tampoco de que cambie mucho, no creo que esté desactualizado. Sí, los personajes, creo que cada uno tiene cierta manera de vivir, cierta visión del mundo, de cómo son las cosas, ¿no? El portero sabe que su razón de ser es mantener su portería limpia. Y hace un buen trabajo. Muy bueno. Hizo un buen trabajo. Hizo un buen trabajo. El portero se ha vuelto un protagonista. Ha estado 2 capítulos, increíble. El portero es lo mejor de la novela. Increíble. El mismo sacerdote, ¿no? Su razón de vivir está en su idea de Cristo, y le da un sentido a la peste desde esa visión cristiana. Los mismos médicos, el mismo Ryux, creo que la peste termina siendo el desencadenante de esos hechos que nos confrontan con respecto a nuestra manera de vivir o de cómo vemos el mundo, ¿no? Sí, para mí es eso. Eric, ¿algo que agregar? Se resolvió tu debate. Yo lo veo claro, justamente porque también un libro no tiene una sola lectura, y entonces hay una intención, creo, ahí de también de abrirte un poco el panorama y decir, oye, no solo la peste, sino como que hay muchas formas en las que el ser humano es frágil y la sociedad también es frágil, y si no estás atento, cualquier cosa puede venir y realmente despertarte, ¿no? Y decirte, oye, la futilidad o la mortalidad que puede llegar, ¿no? Igual yo termino con esto para ir cerrando, para aclarar igual, ¿no? No estoy en contra de las interpretaciones políticas o que Camus estaba haciendo, porque lo he leído y me ha sacado una sonrisa, ¿no? Que decían, es una interpretación de gobiernos dictatoriales que están así. Sí, no sé. El nazismo. El nazismo, pero yo digo, y eso lo comparo con tu opinión, Eric, tú dices, era una visión de esos tiempos. Yo veo esta novela muy fresca, muy moderna, que retrata la condición humana. Y eso, eso sí es... Eso no va a cambiar. Atemporal, creo. Atemporal. Y eso es una obra maestra. Nos puede gustar más o menos, pero la condición de ser una buena novela está por eso. Y si alguien quiere interpretarlo como, bueno, es un gobierno de tal político, bien, sí, pero hay que ir un poco más allá, creo, ¿no? Nos podemos quedar con algo más, ¿no? Chicos, eso es todo
la han pasado bien, se han sentido cómodos con la peste, tienen miedo que les dé la peste. Ojalá que no vuelva. Que no vuelva. Ni esta ni la que vivimos. Tuvimos suficiente. Pero va a con peste. volver, como dice. Camus siempre tiene razón. Condenados. Hemos hecho una referencia al primer capítulo cuando Dostoyevsky menciona que va a venir una enfermedad terrible al final, en el epílogo de Sí. Crimen y Castigo, y ahora estamos hablando de eso que dijo Dostoyevsky. Todos nuestros libros están conectados. Todos, escuchen el anterior está también. fríamente calculado. Que están conectados, Kokoro con Seda, ahora Crimen y Castigo con la peste de Camus, y así los que vendrán. La peste vino de Asia. De Asia, como lo dice Dostoyevsky. Escuchen el primer Pero episodio. también se da esa conexión de Oriente con Occidente. También. Sí, todo. No, o sea, no Por está ahí vino, mal. vino con Yancur. Nada Cuatro. es casualidad. Quisiera hablar un poquito de la edición. Moni, tú tienes una edición, ¿verdad? Sí, mi edición es la de bolsillo. Es bastante accesible, ¿no? Tanto en precio como ubicación, porque es la que más se encuentra. Hay otras que he visto que están un poquito más caras, ¿no? Entonces, yo recomiendo esta. La traducción es muy buena, dicho sea de paso, ¿no? También. Sí, me parece que es uno de los mejores trabajos, y yo que he estado muy crítico esta temporada con las traducciones, es la que más me ha gustado. ¿Qué tenemos el próximo episodio, Maguito? El próximo episodio seguimos con las conexiones entre libros y vamos a revisar Hijo de Jesús Entrando de Denis en- Johnson. Entrando al mes de diciembre. Exactamente. Hijo de Jesús, mes de diciembre, y de ahí pues ya se vendrán sorpresas. Así que recuerden revisar nuestro contenido. Estamos en Instagram, Facebook. Ya saben que pueden escuchar el podcast por Spotify y por YouTube. Muy pronto, grandes sorpresas, ¿verdad? Grandes sorpresas visuales, tal vez. Sí, se vienen Grandes sorpresitas. noticias. Grandes noticias. Así que eso sería todo. Gracias, chicos, y nos vemos. Chao. Chao. Transmisión finalizada. Me parece, o sí me pareció que había un guiño a otra novela de Camus. También. Porque en una parte dice como que las noticias mostraba un hombre asesina a otro en la playa y dije Oh. El extranjero. ¿Esto? ¿Acá Sí, dice? sí, ¿En sí, qué sí, parte? sí, sí, Ah, sí. no lo Todo vi. está conectado. Los Oye. Illuminatis también. ese camión, un bandido. Todos están conectados.